Imagina que todo lo que sabes sobre religión es un truco, un engaño masivo diseñado hace siglos. Un hombre descubrió esta verdad y la gritó. Se llamaba Baruch Spinoza, un rebelde del siglo XVII. Hoy, sus ideas te harán cuestionarlo todo. Prepárate. 5 religiones sagradas, expuestas. Empezamos. Primero, conozcamos al hombre que desafió al mundo. Spinoza. No era un tipo cualquiera. Nacido en 1632 en Ámsterdam, en una familia judía que había huido de la persecución en España y Portugal, desde niño se sumergió en las enseñanzas de su fe. La Torá, las tradiciones, las reglas que todos aceptaban sin dudar. Pero Baruch no era de los que aceptan sin más. Su mente era una máquina de hacer preguntas incómodas, preguntas que hacían temblar los cimientos de lo establecido. ¿Quién es Dios realmente? ¿Por qué creemos ciegamente lo que nos dicen? ¿Y si todo esto es una construcción humana? Estas no eran simples dudas de adolescente, eran dinamita pura, en una época donde la religión controlaba cada aspecto de la vida, desde lo que comías hasta cómo debías pensar. Su curiosidad insaciable lo llevó por un camino peligroso, un camino que lo enfrentaría a todo y a todos, por buscar una verdad más profunda, más allá de los dogmas. Era el inicio de una revolución silenciosa pero imparable. La bomba estalló pronto. A los 23 años, Spinoza fue excomulgado por su propia comunidad judía. Expulsado. Imagina el shock, ser declarado un paria, alguien peligroso, evitado por todos, solo por atreverte a pensar diferente, por no poder callar las preguntas que ardían en tu interior. Le prohibieron acercarse, hablar con ellos, incluso leer sus escritos. Pero, ¿qué idea era tan radical? Spinoza llegó a una conclusión que lo cambiaría todo y que es la clave para entender su crítica. Dios no es un señor con barba sentado en una nube, juzgando y castigando. No, para Spinoza, Dios es todo. Es el universo entero, la naturaleza en su totalidad, el tejido mismo de la realidad, el aire que respiras, la tierra que pisas, las estrellas lejanas, tú, yo, todo es una manifestación de esa única sustancia infinita y eterna. No hay un Dios allá arriba, separado de nosotros aquí abajo. Todo es Dios. Esta idea, conocida como panteísmo o panenteísmo, fue la lente con la que miró las religiones de su tiempo y vio un gran engaño. Con esta visión revolucionaria de Dios como la totalidad del universo, Spinoza dirigió su mirada crítica primero a la religión en la que creció, el judaísmo tradicional. No lo hizo por odio, la conocía íntimamente y precisamente por eso pudo ver sus fisuras. El judaísmo de su época, como él lo experimentó, estaba centrado en un complejo sistema de leyes y rituales. Qué comer, cómo vestir, cuándo y cómo rezar, ceremonias específicas. Todo giraba en torno a la obediencia a un Dios concebido como un legislador celestial, un rey que dictaba normas desde lo alto, premiando a los obedientes y castigando a los rebeldes. Spinoza observó esto y dijo: «Esperen un momento, esto no encaja. Si Dios es todo, si es la naturaleza misma, ¿por qué necesitaría que siguiéramos un código de conducta humano tan detallado? ¿Por qué le importaría si comemos cerdo o no, o si encendemos fuego en sábado?» Para él, estas leyes y rituales, aunque importantes para la cohesión social, eran invenciones humanas, no mandatos divinos. Eran una forma de controlar a la gente, de mantenerla enfocada en reglas externas en lugar de buscar la comprensión interna de la naturaleza divina de la realidad. El engaño, según Spinoza, era presentar estas normas como la voluntad directa de un Dios personal y separado, cuando en realidad nos distraían de la verdadera esencia divina presente en todo. Tras cuestionar los cimientos de su propia herencia, Spinoza no se detuvo. Su mirada analítica se posó sobre el gigante religioso que dominaba Europa, el catolicismo.
Imaginemos el poder inmenso de la Iglesia Católica en el siglo XVII. Catedrales imponentes que rozaban el cielo, el Papa dictando doctrina desde Roma, sacerdotes omnipresentes guiando y controlando la vida de millones, desde el nacimiento hasta la tumba. La salvación, enseñaban, pasaba por seguir sus reglas, asistir a misa, confesarse regularmente, venerar a los santos, creer en dogmas complejos como la Trinidad o la transubstanciación. Para la mayoría, esto era la verdad incuestionable. Pero Spinoza, armado con su idea de que Dios es la naturaleza, veía algo muy diferente. Toda esa pompa, esa jerarquía, esos rituales elaborados, para él eran un espectáculo, una fachada. Si Dios está en todo, ¿por qué necesitamos intermediarios como sacerdotes, obispos o el Papa para conectar con lo divino? ¿Por qué construir templos de piedra si el verdadero templo es el universo mismo? El engaño del catolicismo, para Spinoza, residía en haber construido una compleja estructura de poder y mediación que, en lugar de acercar a las personas a Dios, las alejaba, interponiendo dogmas y figuras humanas entre el individuo y la realidad divina inmanente que nos rodea. Profundizando en su crítica al catolicismo, Spinoza examinó otro pilar fundamental: los milagros y los dogmas presentados como verdades absolutas, reveladas por Dios. Historias de santos que levitaban, reliquias que curaban, el pan y el vino, convirtiéndose literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo. Estos relatos extraordinarios eran cruciales para mantener la fe y la autoridad de la Iglesia. Pero Spinoza, con su enfoque racional y su visión de Dios como la totalidad ordenada del universo, natura naturans y natura naturata, veía los milagros como una contradicción. Si Dios es las leyes inmutables de la naturaleza, ¿cómo podría violarlas para realizar un acto sobrenatural? Para él, creer en milagros era fruto de la ignorancia o de la superstición, una forma de explicar lo que no se entendía, en lugar de investigar las causas naturales. No negaba lo maravilloso del mundo, al contrario, lo veía como inherentemente maravilloso en su funcionamiento natural. Los dogmas, como la existencia del cielo y el infierno como lugares físicos, o la idea de un Dios que interviene caprichosamente en la historia, también le parecían construcciones humanas, diseñadas para infundir miedo y asegurar obediencia. El engaño aquí era doble. Por un lado, presentar como divinas unas historias que contradecían la propia naturaleza divina, entendida como las leyes universales, y por otro, usar esas historias para manipular las emociones y el comportamiento de las personas, manteniéndolas dependientes de la Iglesia para su supuesta salvación. La Reforma protestante había sacudido Europa, prometiendo una fe más pura y directa, libre de la corrupción y la intermediación que veían en Roma. En los Países Bajos, donde vivía Spinoza, el calvinismo era una fuerza dominante. Movimientos como el luteranismo y el calvinismo enfatizaban la autoridad de la Biblia, sola escritura, y la relación personal con Dios, eliminando la necesidad de papas y muchos sacramentos católicos. Parecía un aire fresco, una vuelta a las raíces. Sin embargo, Spinoza aplicó la misma lógica implacable. Observó que, aunque habían cambiado las formas, la esencia del problema persistía. Los protestantes reemplazaron la autoridad del Papa por la autoridad infalible de un libro, la Biblia, interpretada a menudo de forma literal. Seguían creyendo en un Dios personal, un juez en el cielo que predestinaba a unos a la salvación y a otros a la condenación, como en el calvinismo estricto. Para Spinoza, esto era simplemente cambiar un tipo de engaño por otro. Si Dios es todo, ¿cómo puede un solo libro contener toda su verdad? ¿Cómo puede ese Dios infinito y perfecto elegir arbitrariamente quién se salva? El engaño protestante, desde su perspectiva, era aferrarse a la idea de un Dios separado y juzgador, y a la creencia de que un texto antiguo, por sagrado que fuera considerado,
podía encapsular la totalidad de la realidad divina que, para Spinoza, se manifestaba en el libro abierto de la naturaleza. Además, Spinoza observó con ojo crítico las consecuencias prácticas del protestantismo. Lejos de traer unidad, la Reforma había generado una fragmentación aún mayor del cristianismo. Luteranos, calvinistas, zwinglianos y otros grupos discutían ferozmente sobre interpretaciones doctrinales, la naturaleza de la Eucaristía, el bautismo, la predestinación. A menudo, estas disputas teológicas desembocaban en conflictos e incluso guerras religiosas. Spinoza veía estas divisiones y luchas como una prueba más de que se habían desviado del camino. Si Dios es la unidad subyacente de todo, ¿qué sentido tenía pelear por diferencias interpretativas sobre textos humanos? Para él, esta obsesión por la doctrina correcta y las amargas disputas entre facciones eran un síntoma claro del engaño. Demostraba que estas religiones estaban más preocupadas por definir y defender su propia versión limitada de la verdad que por comprender la realidad divina universal. En lugar de fomentar la unidad y la comprensión de la naturaleza compartida de todo, estas luchas sectarias creaban más separación, más conflicto, alejando a las personas de la paz que, según Spinoza, proviene del entendimiento racional del orden natural y de nuestro lugar dentro de él. El énfasis en la fe ciega sobre la razón y la constante lucha por la supremacía doctrinal eran, para él, parte integral de ese engaño religioso. Spinoza también dirigió su atención a grupos más radicales surgidos de la Reforma, como los anabaptistas, incluyendo a los menonitas, presentes en Holanda. Estos grupos a menudo rechazaban las estructuras eclesiásticas tradicionales, abogaban por el bautismo de adultos creyentes, no de infantes, y buscaban vivir en comunidades separadas del mundo, siguiendo estrictamente lo que interpretaban como los mandamientos de Cristo, a menudo incluyendo la no violencia. Podrían parecer más cercanos a una espiritualidad auténtica por su sencillez y su rechazo a la pompa. Sin embargo, Spinoza vio también aquí una forma de engaño. Su crítica se centraba en la idea de la separación y la búsqueda de una pureza exclusiva. Si Dios es todo, ¿por qué aislarse del mundo? ¿No está Dios presente también en la sociedad, en el comercio, en la política, en todo aspecto de la existencia? Crear comunidades apartadas, para Spinoza, era negar la inmanencia de Dios en la totalidad de la realidad. Además, la énfasis en ritos específicos como el bautismo de adultos, aunque diferente al católico o protestante, seguía siendo, para él, un enfoque en símbolos externos, en lugar de la comprensión interna. La idea de ser un grupo elegido, o más puro, también contradecía su visión de un Dios universal que no hace distinciones. El engaño anabaptista, según Spinoza, radicaba en creer que la verdad divina se encontraba en la separación y en la adhesión a reglas particulares de grupo, en lugar de reconocerla en la totalidad interconectada del universo. Finalmente, Spinoza se enfrentó a una corriente de pensamiento que ganaba fuerza entre los intelectuales de su época y que podría parecer, a primera vista, muy cercana a sus propias ideas: el deísmo. Los deístas, reaccionando contra las religiones reveladas y sus dogmas, proponían un Dios creador racional. Creían que Dios había creado el universo como un relojero crea un reloj. Lo puso en marcha con leyes naturales perfectas y luego se retiró, sin intervenir más a través de milagros, revelaciones o providencia particular. La razón humana y la observación de la naturaleza eran suficientes para conocer a este Dios distante. Sonaba lógico, moderno, libre de superstición. Pero Spinoza dijo: no, esto tampoco es la verdad completa. Para él, el engaño del deísmo era sutil, pero fundamental. Seguía manteniendo una separación entre Dios y el universo. Aunque este Dios no fuera el juez intervencionista de las religiones tradicionales, seguía siendo un creador externo, distinto de su creación.
Spinoza insistía: Dios no creó el mundo, Dios es el mundo. No es el relojero, es el reloj mismo en su totalidad y funcionamiento. La naturaleza no es una obra de Dios, es Dios manifestándose. Por lo tanto, el Dios distante y no intervencionista de los deístas era, para Spinoza, otra invención humana, una forma de mantener a Dios a una distancia segura, aunque fuera una distancia racional. Era un paso en la dirección correcta al rechazar la superstición, pero se detenía antes de llegar a la conclusión radical: la identidad absoluta entre Dios y la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es el gran engaño que Spinoza vio repetirse, con distintas máscaras, en estas 5 formas de entender la religión? Es la idea fundamental de un Dios separado, un Dios que está allá afuera o allá arriba, distinto del mundo, distinto de nosotros. Ya sea el Dios legislador del judaísmo, el Dios jerárquico y milagrero del catolicismo, el Dios juzgador y bíblico del protestantismo, el Dios que exige pureza y aislamiento de los anabaptistas, o incluso el Dios relojero distante del deísmo. Todos comparten esa premisa de separación. Para Spinoza, esta separación es la ilusión raíz, el engaño maestro. Porque si Dios es, como él sostenía apasionadamente, la totalidad infinita de la realidad, la sustancia única de la que todo forma parte, entonces no puede haber tal separación. Nosotros no estamos separados de Dios, somos modos de Dios. La naturaleza no es una creación pasiva, es Dios en acción. El engaño consiste en hacernos creer que necesitamos intermediarios, rituales, libros sagrados, dogmas específicos o incluso una razón que postula un creador externo para conectar con lo divino. Spinoza nos grita a través de los siglos: despierten, la conexión ya existe. Lo divino no está lejos, está aquí y ahora, en cada átomo del universo, en la lógica misma de la existencia. Reconocer esto es la verdadera liberación. El descubrimiento de Spinoza fue una bomba. Estas 5 religiones, pilares de la civilización occidental, nos han vendido un Dios que no existe como lo pintan, un Dios separado. Nos han enredado en reglas, miedos y promesas que nos alejan de la verdad más simple y profunda. Dios es todo lo que ves, sientes y eres. El universo mismo es divino. No hay juez, no hay cielo ni infierno como nos los contaron. Solo existe esta realidad infinita y maravillosa de la que somos parte inseparable. Imagínate vivir sin miedo al castigo divino, sin necesidad de intermediarios, sintiendo la conexión directa con todo lo que existe. Esa es la libertad que Spinoza nos ofreció, pagando un precio altísimo por ello: exilio, soledad, prohibición. Pero su mensaje es demasiado potente para morir. Si estas ideas te han hecho replantearte algo, si sientes que una ventana se ha abierto en tu mente, dale like a este video. Suscríbete para seguir explorando verdades incómodas que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué religión de las que mencionó Spinoza te sorprendió más que la considerara un engaño? ¿Qué idea te impactó? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje brutal al corazón del pensamiento de Spinoza. Nos vemos en el próximo video, porque la búsqueda de la verdad nunca termina.